Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar del actual mercado de pases de Estudiantes. No hubo grandes novedades, es cierto, no hay ninguna confirmación de ningún fichaje, tampoco de una salida. Lo cierto es que en las sombras, poco a poco, el mercado de pases se empieza a mover. Y además, hoy estuvo Alayes en el stream de 0221, donde dejó, me parece, entrever algunas cuestiones que después vamos a ir desandando a lo largo del mercado de pases seguramente, y mostrarán un poco la realidad de hacia dónde apunta Estudiantes en este mercado en particular, y por supuesto también proyectando a los próximos, pero lo más importante ahora es pensar en pensando no solo en mejorar lo hecho en la primera etapa de este año, que fue bastante floja, sino además, por supuesto, apuntando a la Copa Libertadores, que es el gran objetivo de todos los que hoy se encuentran en Estudiantes. Antes de seguir con el video, por favor, recordá dejar tu me gusta, de suscribirte, activar la campanita, dejar comentarios, que ayuda muchísimo a seguir creciendo y seguir haciendo este tipo de videos. Bien, como les decía, hoy Alayes habló, sí, le hicieron varias preguntas, fue una charla bastante interesante. Me parece Alayes que es un tipo, sobre todo, que se muestra siempre muy profesional, sí, que no le queda grande un puesto como este. Por supuesto, puede haber tenido errores, puede tener un montón de cosas para mejorar, pero me parece que es bastante profesional y sabe lo que hace, trabaja duro. Es un tipo muy comprometido y además, por supuesto, también que quiere mucho el club, sí, cosa no menor, por supuesto, porque la realidad es que siempre que lo han ido a buscar, él estuvo más que predispuesto a sumarse al club, a aportar desde donde pudo. Bueno, hoy finalmente terminó de confirmar no solo que será el manager, algo que ya sabíamos, ya lo había anunciado el club la semana pasada, formalmente, a través de sus redes sociales, a través de su página web, sino que además, en realidad, digamos, se suma a una estructura en la que va a estar trabajando junto a Angeleri. No lo va a reemplazar, no va a estar por encima de él, sino que en realidad van a trabajar en conjunto y al mismo tiempo junto a Diego Ronderos, y también dejó entrever la posibilidad de que se sume alguna otra figura. Bueno, puede llegar a ser esta mujer que apareció, brasilera, ligada a distintas cuestiones. Le preguntaron por eso, tampoco es que se sabe puntualmente si ella se va a sumar a un rol específico en el club o va a ser una especie de intermediaria, como lo podría haber sido Foster Gillett, en un acuerdo que pareciera estar bastante apagado, pero no vamos a hablar de eso en este momento. Lo cierto es que me parece que Estudiantes hoy piensa el departamento de fútbol más como una estructura, ¿sí? Más como un consejo en general, que me parece que van a tratar de apuntarlo hacia un camino distinto al que se venía manejando hasta ahora. No solamente tener un jugador o un exjugador, por supuesto, o una figura representativa que se haga cargo de todo, sino tener más un equipo desarrollando esa tarea. Algo que me parece que sería fundamental para empezar a reconectar algunas partes del club, porque no solo es pensar en, bueno, a quiénes fichamos, hacer una buena tarea de scouting, ver el dinero, cómo invertirlo, consensuar las posiciones con el técnico, al mismo tiempo pensar a largo plazo para el club, porque la realidad es que uno puede consensuar con un técnico, pero luego ese técnico se va a los 10 partidos y bueno, los jugadores firman contratos a largo plazo, ¿sí? Con el club de por lo menos 3 o 4 años, uno o dos los que vienen libres o a préstamo, pero bueno, el compromiso es distinto. Entonces en esos casos entiendo que dejó entrever que hay que ajustar algunas cuestiones, ¿sí? Sobre lo hecho en los últimos mercados de pase, algo que como hinchas creo que todos notamos, no solo por nombres propios que se han ido a buscar o no, sino también me parece por empezar a analizar si hay que traer quizás un poco menos de cantidad, pero al mismo tiempo en los puestos en los que se elija traer jugadores, invertir un poco mejor. También pensar si algunas posiciones no pueden ser cubiertas por algunos juveniles. Por eso también los últimos meses estuvo involucrando bastante Junque. Junque tuvo mucho contacto directo con Eduardo Domínguez. Me parece que ahí hay un vínculo que también es importante fortalecer, porque es el primero y el que mejor va a saber si un pibe está listo para dar el salto a primera división o si le falta, a pesar de que juegue bien en reserva. Sabemos que no siempre eso es una garantía
para que peguen el salto a primera división y la rompan. Lo hemos visto en algunos casos y en otros lamentablemente quizás no tuvieron la oportunidad en primera y luego terminaron mostrando su nivel en otros clubes. Bueno, también entiendo que un poco la incorporación o el regreso de Alayes tiene que ver con tratar de evitar un poco esas situaciones y tampoco fichar por fichar o ir a buscar cualquier jugador porque sí. Lo cierto es que yendo propiamente al mercado de pases actual, aunque no haya confirmaciones, no haya un nombre en particular por el que se esté negociando únicamente y demás, sí hay algo bastante claro desde el lado del club, que es que se está buscando un arquero. Ya lo mencionamos en uno o alguno de los últimos videos, pero no solo eso, sino que ahora hay varios nombres que vuelven a aparecer en carpetas y algunos de ellos que incluso sonaron en el mismo mercado de pases en el que llegó Matías Mansilla, ya por comienzos de 2024, en el momento en el cual llega para reemplazar a Mariano Andújar, recientemente retirado. Lo cierto es que algunos nombres se repiten, como el de Esteban Andrada, ex arquero de Lanús y de Boca, actualmente en el fútbol mexicano. Aparece también el del Ruso Rodríguez, actual arquero de Argentinos Juniors y también de Independiente. Y aparecen también algunos nombres propios nuevos, sí, quizás un poco más llamativos, por supuesto. Siempre lo digo, que un nombre sea llamativo o alguien uno lo reconozca por lo que haya hecho antes y demás, no implica que vaya a ser necesariamente garantía al venir acá. Lo cierto es que me parece que se está, digamos, afilando un poco el ojo, se está tratando de consensuar. Entiendo que el técnico ya dio el visto bueno a sumar un arquero. La realidad es que él no es que puntualmente haya pedido por uno en particular, pero sí entiende que tanto por inconformidades internas como del hincha, le vendría bastante bien a Mansilla sumar otro arquero y al mismo tiempo también le vendría muy bien a Jakovic salir a préstamo, ¿sí? Al igual que lo hizo Sosaya, al igual que lo han hecho otros arqueros en tiempos y años pasados, ¿sí? A Jakovic por la edad le vendría bastante bien tener más rodaje y no simplemente atajar un partido cada 1, 2 o 3 meses. Y luego, porque la realidad es que eso no demuestra absolutamente nada del nivel de un arquero, sí, es muy difícil. En un partido probablemente algún error cometa, entonces a veces quedan muy marcados por esas cuestiones, sí, le ha pasado por tú hace unos años, le pasó en algún momento a Lozada, sí, y después algunos arqueros con el tiempo se terminan acomodando bastante, otros no tanto. Lo cierto es que me parece que hoy no va a tener lugar ni Jakovic ni ninguno de los juveniles. Sí lo va a seguir teniendo Mansilla, pero no le vendría nada mal sumar un arquero de categoría, sí, como algunos de estos que mencionábamos y algunos que voy a mencionar ahora, de los que se han estado conversando, por lo menos para que compita, sí, estén ambos en el club, aunque sea hasta mediados del año que viene o quizás hasta fin del año 2026 o incluso hasta mediados de 2027. ¿Por qué estos momentos? Bueno, básicamente porque la expectativa interna del club, de los dirigentes, de Juan Sebastián Verón y del departamento de fútbol, es contar con que Jerónimo Rulli, post Mundial 2026, sí, a mediados del año que viene, es decir, en 12, 13 meses aproximadamente, que Rulli pueda pegar la vuelta. ¿Es factible esto? Bueno, la realidad es que es el deseo del jugador, sí, él lo dijo muchas veces desde que se fue allá hace más de 10 años. Él siempre tuvo el objetivo de volver al país, él siempre tuvo el objetivo de ir a Estudiantes, más allá de que reconoció muchas veces que lo han llamado de River, que lo han llamado de Boca, que tiene un poco de cercanía por Boca por parte de la mamá, si no recuerdo mal. Lo cierto es que él se siente identificado con Estudiantes y su objetivo después del Mundial es tener la oportunidad de volver a Estudiantes. Y de algún modo desde el club confían en que eso va a ser así. Lo cierto es que no se sabe hoy si va a ser en lo inmediato o si puede llegar a demorarse un poco más, porque hoy Rulli tiene contrato con el Olympique de Marsella hasta mediados de 2027. Por lo cual, una vez terminado el Mundial, todavía tendría un año entero de contrato. Y la realidad es que viene mostrando un muy buen nivel en Francia. Entonces, no creo que el conjunto francés vaya a dejarlo ir así como así. Entonces, o Estudiantes tendrá que pagarlo, o bien, en otro caso, sí, esperar un año más a que termine su contrato y venga libre recién en 2 años, ¿sí? Esa es una posibilidad. Entonces Estudiantes trata de proyectar
traer un arquero ahora para que pueda ser el arquero o competir junto a Mansilla durante las próximas 2 temporadas, básicamente, a la expectativa de que, obviamente, apenas esté la más mínima posibilidad de que Jero Rulli vuelva al país, ya sea a vestir los colores de Estudiantes y bueno, quizás uno de los 2 arqueros que tenga el club quede como el reemplazo. Por supuesto, Rulli no va a venir a ser suplente, va a venir a ser titular. Pero bueno, eso es un poco la expectativa. ¿Eso es algo concreto? No, por supuesto que no. En parte es la confianza que hay en el jugador, el amor que tiene el jugador por el club y demás. Y también, obviamente, bueno, esperar que todavía esté en buen nivel, que no tenga ningún problema físico. Va a venir con una buena edad para arquero, si no me equivoco, en ese momento tendrá algo así como 30 y... Bueno, si viene el año que viene o el siguiente, 34 o 35 años aproximadamente, ahora tiene 33. Entonces, es una muy buena edad para un arquero. Obviamente es lo que todos esperamos como hinchas, lo digo. Lo mismo digo de parte de la dirigencia, confían en que se va a dar ese regreso, pero mientras tanto se necesita cubrir el puesto y ahí es donde aparecen algunos nombres que, como les dije, ya han sonado a lo largo de, bueno, mejor dicho, hace un año y medio, porque la realidad es que desde ese momento hasta ahora no se barajaron las posibilidades de traer un arquero. Ahora, por el bajo rendimiento de Mansilla, sí lo están haciendo, sí. Y se repiten algunos nombres de aquel entonces, algunos con contrato, otros no. Uno de ellos es Andrada, que en realidad le queda muy poco de contrato en México, ¿sí? Termina en 2027, pero entiendo que no habría muchos problemas para quedar libre. Guido Herrera de Talleres termina su contrato a fin de año. Ya hoy desde el club cordobés no es que tienen completa expectativa, digamos, de seguir. Saben que probablemente no renueve. Entonces también habría grandes chances de ir a buscarlo con un resarcimiento económico bastante bajo en caso de que él sea uno de los apuntados. Sí, y también, y el nombre propio más rutilante, sí, que apareció por estas horas, entre ayer y hoy, en el mercado de pases de Estudiantes, es el de Fernando Muslera, ¿sí? Muy conocido, muy reconocido arquero de la selección uruguaya, que en realidad es nacido acá en Argentina, por lo cual no tendrías el problema del cupo de extranjeros, ¿sí? Hoy Estudiantes no está en búsqueda de buscar un arquero extranjero porque ya tiene bastantes limitaciones con el cupo, ¿sí? Y a menos que deje ir alguno o logre vender a alguno de sus jugadores extranjeros, algo que por el momento pareciera bastante complicado, sobre todo porque ninguno viene de demostrar un gran nivel. Ese cupo es muy difícil recuperarlo, entonces no quieren gastarlo en un arquero. En ese sentido, ahí aparece la opción de Muslera, que queda libre ahora el 30 de junio del Galatasaray, donde ha atajado a lo largo de todas las últimas temporadas, donde entiendo que tuvo un buen nivel. Por supuesto, no está viniendo de España o no está viniendo de la Premier League o de la Serie A, pero no deja de ser un fútbol competitivo, no deja de ser un equipo de los más importantes de Turquía, por no decir el más importante seguramente. Entonces me parece que no sería una mala opción en caso de venir libre. Por supuesto, ahí quizás el inconveniente es que lógicamente el jugador cobra más caro que el resto de las opciones que se han barajado. Digamos, por un lado tendrías la posibilidad de que venga completamente libre, no hay que pagar ningún resarcimiento ni nada, pero habría que evaluar el aspecto económico, ¿sí? El salario de Fernando Muslera, que además tiene 38 años, es decir, es una buena edad todavía para un arquero, sí, se mantiene vigente, es cierto, aunque ya hoy no tiene, por supuesto, el nivel de selección ni el mejor nivel de su carrera. Lo cierto es que ya hemos visto en casos, sin comparar a ambos, sí, pero hemos visto el caso de Keylor Navas en Newell's, que logró lucirse siendo también un arquero que muchos daban como retirado, que ya no estaba para dejar, y lo cierto es que vino y terminó siendo probablemente una de las figuras del equipo rosarino. Entonces me parece que podría ser una buena apuesta, sobre todo con el objetivo que tiene el club, que no es borrar completamente a Mansilla. Probablemente Mansilla siga atajando, ¿sí? Después dependa de una cuestión más del técnico, de ver o elegir a quién ve un poco mejor para cada situación, para cada tipo de partido. Si alguno empieza a cometer algunos errores, quizás tener esa posibilidad de cambiarlo también, porque a veces el arquero necesita un poco terminar
terminar de acomodarse y no ir acumulando errores partido a partido, algo que después la realidad es que te termina jugándoles una mala pasada, ¿sí? Y bueno, y terminan decayendo fuertemente en su nivel. Para un arquero es mucho más difícil recuperarse y lograr estar en un buen momento. Entonces, por el momento, ese es el gran objetivo del mercado de pases de Estudiantes, ¿sí? Ya con el arribo de Alaye, ya con la conformación y además la confirmación de que Eduardo Domínguez seguirá siendo el técnico del conjunto Pincharrata, ¿sí? Ahora estará volviendo, reincorporándose al club luego de sus vacaciones. La semana que viene el equipo vuelve a los entrenamientos, entonces él va a ser parte, entiendo, de esta decisión, sí, obviamente después habrá que barajar distintas alternativas, sí, supongo que le van a dar estos distintos nombres y probablemente alguno más que todavía no se haya dado a conocer, sí, y entre esos se tratará de consensuar con el técnico alguno o la alternativa que a él le parezca más potable, más interesante. Lo cierto es que luego será una definición desde el club a analizar dependiendo del salario que quiera cobrar cada uno, por supuesto también el interés del propio jugador, es decir, quizás algunos se trata de negociar, se puede llegar a un acuerdo económico, pero después al jugador le surge la posibilidad de ir a Estados Unidos o a Brasil o a México y en ese caso sería muy difícil competir con esos mercados como nos sucede todo el tiempo. Bueno, por el momento estas son las alternativas que están sobre la mesa, son las más factibles, ¿sí? La de Andrada, que es un arquero que gusta en el club hace rato, le gustaba incluso a Domínguez allá por inicios de 2024, finalmente no se terminó dando esa posibilidad. Está lo de Muslera, surge lo de Muslera, que estaba en negociaciones con Peñarol y ahora pareciera estar un poco en stand-by, y también lo de Guido Herrera, sí, que dentro de no mucho tiempo queda libre de Talleres, entonces podría llegar a acercarse y ser una opción también para el arco de Estudiantes. 3 arqueros que después veremos si son mejores o no que lo que hay, pero sí me parece que por nombre y por distintos niveles que han mostrado a lo largo de su carrera son buenas alternativas, pueden llegar a ser buenas opciones y me parece que pueden ser bastante útiles también para que Mansilla tenga una competencia a la altura, ¿sí? Y también volver un poco a su mejor nivel, que a mi consideración lo ha mostrado, ¿sí? Ha sido un arquero importante en algunos partidos, por supuesto me parece que tiene que demostrar aún más, me parece que si querés pelear la Libertadores necesitas más que simplemente lucirte en algunos momentos, porque un error sabemos que te puede dejar completamente afuera de todo. Nos vemos en el próximo video para seguir hablando del mercado de pases y de las nuevas novedades que surjan en el mundo de Estudiantes.